Sahana Unatu Sabilyam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vivishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Namah Shivaya. Bienvenidos al satsang de la mañana. A las personas que también se conectan en vivo damos la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las 12 virtudes que propone Shivananda. Él propone una virtud por mes. Para el mes de octubre corresponde el tema del perdón. Así que el satsang del día de hoy será de este tema. En el Bhagavad Gita él lo menciona como el kasama y lo hace referencia como el antídoto contra la ira o contra el odio. Así que vamos a centrarnos en esa temática el día de hoy. Para abrir, quisiera compartirles una frase que él escribe en el Bhagavad Gita y dice: el pecador es un error que con un alma bebé, el pecado es un error que un alma bebé comete en el sendero de la evolución. Cuando adoptamos esta visión, no hay juicios. Me llama mucho la atención esa frase para empezar, porque si somos muy minuciosos, vamos a entender que de verdad es como un alma que tiene que vivir varias cosas y el pecado hace parte del alma que habita en cada uno de nuestros cuerpos. Y si vamos más allá, realmente sí es como ese peldaño que tenemos que pasar todos en algún momento para poder seguir en esa constante evolución o llegar como a esa pureza total en la que todos quisiéramos llegar. Entonces, por eso me llamó mucho la atención para abrir el espacio. Como les mencionaba antes, el perdón hace parte de las 12 virtudes que él postula, y en ella nos habla que es una de las virtudes donde más se relaciona la conexión con la naturaleza, la conexión de nuestra alma con esa divinidad, porque es un sentimiento que podemos llegar a generar solo cuando realmente podemos ver el amor a través de las demás personas o a través de las situaciones también. Entonces lo marca acá como una de las virtudes más divinas y más profundas que podemos llegar a experimentar. También nos habla de que es algo que habita en cada uno de nosotros y que lo vamos desarrollando a medida que vamos entendiendo ese amor que habita en cada uno de nosotros también. Pero nos lo menciona como una manera también de llegar a trascender nuestro ego, de llegar a trascender también nuestro orgullo, o también de cambiar como ese concepto de la venganza y poder encontrar ya también como ese sentimiento de quietud y de calma para nuestro propio espíritu, como lo es el perdón. Nos habla también algo muy interesante de cómo practicando el perdón podemos empezar a sentirnos un poco más fuertes, un poco más seguros, un poco más livianos de sensaciones que lo que hacen es que atropellan nuestro espíritu. Si bien les mencionaba anteriormente que kasama significaba antídoto de la ira, cuando nosotros tenemos algún tipo de situación o algún tipo de pensamiento con el que nos aferramos y creamos algún sentimiento de odio o de venganza, lo que estamos haciendo es cargando nuestro espíritu. Entonces por eso solemos sentirnos como un poco más pesados por ese mismo sentimiento. Entonces él nos habla de cómo al lograr cómo liberarlo, viene como esa facilidad de poder soltar poco a poco esa ira, y adicionalmente también nos habla de cómo ese resentimiento o ese enojo no nos permite poder seguir como que en el camino de la espiritualidad, porque lo que hace es que lo atropella. Por más de que nosotros hagamos varias actividades dentro de nuestro sadhana, si continuamos con ese pensamiento, con esa sensación de odio o de venganza, es muy difícil poder continuar el camino hacia esa pureza o esa iluminación en la que todos queremos alcanzar. Entonces él nos habla como de empezar a obstruir esos pensamientos y esas sensaciones para poder llegar a descubrir o practicar totalmente nuestro camino de la espiritualidad. Se centra en el Bhagavad Gita en el capítulo 16 y en el verso 3, en el verso 8 y 12, donde nos relaciona diferentes cosas del perdón. Puntualmente en el 3 nos habla sobre el vigor, el perdón, la firmeza
la pureza, la ausencia del odio y la humanidad son varios atributos que favorecen al bien de la espiritualidad. En estas virtudes, él nos habla cómo son algunas fortalezas para poder hacer crecer esa parte interior de cada uno de nosotros. Y nos enseña que Krishna enseña que quien cultiva el perdón no se debilita, sino que se manifiesta la verdadera fuerza espiritual, aquello que no depende de dominar a otros, sino de dominar a nuestras propias reacciones. Lo atribuyen como un sentimiento de mucha pureza y de mucha realización de quienes lo llegan a experimentar, porque como les decía, es una manera de dejar de obstruir muchos caminos que podemos llegar a caminar, valga la redundancia, si dejamos de lado este tipo de sentimientos o este tipo de sensaciones. Adicionalmente, en el capítulo 16, entre el verso 8 y 12, nos habla de descubrir las cualidades del sabio que posee un verdadero conocimiento. Menciona nuevamente al perdón y lo expresa como una connotación de sabiduría y humildad. Acá esta parte de la humildad es muy interesante y empieza a tocar esa línea delgada que hay entre la parte del perdón y de pronto a veces la parte de los límites, y se requiere mucha humildad también, más que ver también el amor divino, para poder nosotros acceder a ese perdón total ante muchas situaciones. Si bien algunos nos quedamos también en esa brecha de no entender dónde se pierde o dónde se deja esa línea de puedo perdonar de corazón o desde el amor, pero no significa que esté justificando o que esté de acuerdo con lo que se cometió. Acá nos habla de algo muy interesante en el Bhagavad Gita y nos dice que Krishna invita a Arjuna y a todos los buscadores espirituales a entender que perdonar no significa aprobar la injusticia, sino soltar el peso del resentimiento que impide avanzar hacia una paz interior. Y nos enseña algo muy bonito que dice el Bhagavad Gita, nos recuerda que el perdón es fuerza, pureza y sabiduría en una acción. Es como una flor que brota del corazón de quien ha comprendido que la verdadera victoria no está en vencer a otros, sino en vencer a nuestras propias sombras. Y de confesar que cuando leí esta parte me llamó mucho la atención porque me puse a pensar, ¿será que cuando estamos tratando de perdonar algún tipo de situación o algún tipo de persona, son ellos el reflejo o el espejo de alguna de nuestras sombras de nuestro interior? O aún sin conocerlo, son ellos el reflejo de alguna de la historia que nuestras almas ya vivieron en vidas pasadas? Quizás sí, quizás esté muy relacionado, pero cuando lo leí dije como una manera de no vencer, o bueno, la victoria no está como tal en vencer al otro, sino en vencer a mi propia sombra. Entonces ahí fue cuando más entendí que definitivamente Shivananda en sus textos también nos invita mucho a entender que perdonamos más por la persona, es por nosotros mismos, por no cargarnos como con esas cosas que de pronto llegamos a entender que después de cierto tiempo pues no están dejando como muchas cosas positivas en nosotros, sino que al contrario están cultivando muchas otras sombras, muchas otras sensaciones como de culpa, como de querer tener un poco más de competencia, quizá también por evitar de pronto volver a tener ciertas sensaciones que nos trajeron situaciones en particulares donde empezamos a experimentar este tema del perdón. En la parte también donde nos hablaba de las sombras y puntualmente de la ira, encontraba en la parte del Bhagavad Gita y otros textos que él escribía una brecha muy delgada que hay entre la parte de la ira, el odio y también que se remueve un poco el resentimiento. Si bien uno podría pensar que son tres conceptos que son muy similares, hay algunas brechas de diferencia entre los tres, pero él nos hablaba de cómo es como una escalera. Entonces primero pasamos como a la ira de un enojo o de un resentimiento, valga la redundancia, luego pasamos al odio y en el odio lo asocio mucho con el temor. Y hay una parte muy buena, me llamó mucho también la atención, donde él decía que siempre que odias a una persona, le temes, y cuando le temes a la persona, lo odias. Entonces nuevamente ahí me preguntaba como
¿Será que en esas sombras que Él nos habla también que hay entre la brecha de aprender a perdonar, existe también una línea muy delgada entre las personas a las que les tememos y a las que también creemos que podemos llegar a odiar? Y me preguntaba si puedo decir que odio a X persona o X situación, también les podemos odiar. ¿Será porque en realidad le temo a enfrentarme a ella o enfrentarme a eso? Y me parecía muy interesante poder relacionarlo como que quizá es necesario a veces experimentar cierto tipo de situaciones que traen mucho dolor para poder liberar esos miedos o esos temores que pueden llegar a generarnos. Y si bien en el tema del perdón siento que se recopilan muchas cosas y se experimentan también muchas sensaciones a la hora de empezar a practicarlo, porque estamos liberando a través también de él muchas sensaciones de temores, pero también nos estamos enfrentando a situaciones que sin duda cuando aprendemos cómo a sobrellevarlas nos vuelven mucho más fuertes y asimismo también vuelven muy fuerte más a nuestro espíritu. Así que, claro, sí. Preguntas que te has hecho y hay una que valdría muchísimo la pena pues como incorporar y es si ese resentimiento, ¿cierto? Y esa carga y esa culpa realmente es por el otro o es por uno mismo, ¿cierto? Siempre que lo carga uno, tanto a uno. Y dos, yo creo que, pues creo y he sentido y es lo que he como visto desde mi experiencia un poco, cuando uno tiene como tanta rabia o tantos sentimientos y tantas emociones negativas por el otro, al final del día creo que es como parte de una crítica o de un reclamo a uno mismo por no haber puesto un límite a tiempo, ¿cierto? Entonces, al final del día, creo que estamos como muy sesgados pensando que es el otro el que nos hizo o pensando que tenemos rabia con el otro, o sea, que esa emoción está afuera, ¿cierto? Y lo de afuera al final del día es simplemente un detonante porque el que lo está sintiendo es uno. eh, no sé si fui clara con el planteamiento. Sí. Y en lo que él nos enseña, también nos dice como los pasos que... ¿Acá? ¿Se cuelga también? Dentro de lo que él nos enseña, nos habla sobre la importancia de, antes de empezar a perdonar una situación o una persona, empezar a perdonarnos a nosotros mismos, porque como les decía, estas situaciones o esta virtud a veces resulta muy compleja porque pues no entendemos muchas cosas, hay muchas cosas en las que a veces uno no entiende y hemos de entender que cuando nos enfrentamos a una situación donde de verdad resulta muy doloroso al principio encontrar ese perdón, a veces uno dice o cree que nunca lo va a lograr. Hay situaciones muy, o sea, de una magnitud muy amplia donde tú dices como, wow, o sea, ¿por dónde empiezo a perdonar este tipo de situaciones? Hablemos como por ejemplo situaciones donde matan a un hijo o donde ocurre algún tipo de violación o algo así, es muy difícil uno empezar a verlo con los ojos inmediatamente, con ojos desde el amor de Dios necesitaba o la vida necesitaba que mi alma viviera esto para yo poder trascender o yo poder experimentar otro tipo de sensaciones y poder como perdonar. Realmente se empieza como por unos peldaños. Entonces él nos habla de empezar a perdonarnos a nosotros mismos antes de, porque siempre se empieza a sembrar como la semilla de la culpa, la semilla de la incertidumbre, la semilla del de pronto yo no fui claro o la semilla de sobrepasamos un límite o dejé de sobrepasar un límite, pero también nos habla de un tema muy bonito que cuando empezamos a perdonarnos a nosotros mismos, se empieza a crear dentro de ese camino que empezamos a recorrer el deseo por ya perdonar completamente la situación.
Empezamos perdonándonos a nosotros y empezamos a sentirnos un poco más livianos, y al experimentar esa sensación, pues vamos sembrando como ese deseo de soltar por completo esa situación para ya sentirnos completamente liberados, porque es como una gran mochila que cargamos, y cuando esa sensación tan bonita que se siente cuando traemos algo muy pesado y por fin llegamos a ese punto de destino final y podemos soltar la maleta. Es una sensación muy satisfactoria, valga la redundancia, que creo que también se relaciona mucho como con esos peldaños que nos proponen del perdón. Adicionalmente, siempre se crea como la brecha de lo que les hablaba del tema de los límites. A mí personalmente, de hecho en el retiro del perdón pasado lo preguntaba mucho, porque es algo que me genera mucha incertidumbre de esos márgenes que hay entre el perdón y los límites. Pero en ese momento Cristina también me lo llegó a mencionar en otro satsang que también lo comenté, sobre cómo cuando decidimos perdonar y soltamos por completo la situación y seguimos en relación con esas personas, o quizá en situaciones donde pues se necesita como ese perdón, nos preguntamos si realmente de pronto la otra persona entendió que aunque se haya perdonado, sigue habiendo como un límite donde pues no se va a sobrepasar nuevamente. No es sinónimo de que perdonar haya sido como sigo acá y no importa si se vuelve a hacer, pues vuelvo y perdono. Quizá sí, quizá tengamos que seguir perdonando X situación muchas veces. De entrada no podemos decir hoy decidí perdonar y ya nunca más volví a recordar eso. Puede ser un deseo constante que cuando recordemos la situación volvamos a recordar, no, cierto que yo decidí perdonar eso, y lo podamos ver desde otro ángulo. Pero ella me decía puntualmente que la primera vez o sea, cuando perdonamos y ocurre la primera vez, somos víctimas, pero si vuelve a ocurrir, ya somos cómplices. Entonces, a mí me resonó mucho eso, y pues lo he ido como incorporando a entender eso, ¿no? Como que puedo acceder al perdón y ver las situaciones desde un ángulo diferente, pero justo lo que tú decías ahorita, como siempre marcar ese límite para uno, sin darse cuenta, dejar de ser luego cómplice de esa misma situación, porque a veces sí pasa pues mucho, en muchas situaciones llega a pasar que se confunden como esos dos conceptos entre el perdón y los límites, y me llamó mucho la atención pues eso que ella en su momento nos decía. ¿Quieres? Okay. Quería aportar también que por lo que me han contado desde... ¿Es esto? Perdón. Los dos, por lo que me han contado, como desde la visión de lo que es constelaciones familiares y terapia sistémica, que no es solamente como el ejercicio de constelación, ¿cierto? Sino que es toda la terapia sistémica, que trata muchas cosas, no es solamente ese momento donde se hace el ejercicio. Me comentaban que en cuestión a esto del perdón, que perdonar es tan liberador como para uno y también para el que es perdonado, porque también pasa que cuando estamos, por ejemplo, no sé, un ejemplo en una relación, ¿cierto? Que uno en la relación la embarra y el otro lo perdona, ¿ok? Bueno, ocurre una vez, bueno, ya. Pero si eso sigue ocurriendo, si hay muchas situaciones de esas, primero que la víctima se vuelve cómplice, ¿cierto? Porque, bueno, lo que vos decías. Y también eso genera como un desbalance, porque también empieza a ocurrir esto de yo soy el bueno que te estoy perdonando y vos sos el malo que haces las cosas mal. Mirá qué bueno que soy, que te doy oportunidades, ¿cierto? Y también se genera eso, como se va la equidad, y eso en cualquier tipo de vínculo. Y también me contaban desde la terapia sistémica, que también lo mencionaba Cristina la otra vez,
y es que si bien, bueno, hay cosas que obviamente no se pueden em, reivindicar tan fácilmente, pero sí cuando uno va a mantener, sobre todo cuando uno va a mantener un vínculo con la persona a la que uno perdonó, ¿cierto? Em, es bueno que haya como algún acto de reivindicación, como para equiparar un poquito eso, ¿cierto? Pongo el ejemplo de la relación nuevamente porque es como lo más sencillo de entender. Como que, no sé, si alguien fue infiel, ¿cierto? Y el otro lo perdonó, está bueno que haya un cierto acto de reivindicación. Por ejemplo, bueno, entonces em, vos querías irte de vacaciones a Grecia, pero yo quería irme a, no sé, a Madrid. Bueno, vamos a ir a donde vos querías, ¿cierto? Como que haya cierto acto de reivindicación, como para también volver un poquito a esa paridad, a esa equidad, y que no quede ahí como, sí, como el resentimiento o también como ese poder que uno tiene sobre otro cuando uno está perdonando a alguien y uno sigue en un vínculo. Sí, muy interesante lo que nos dices. Claro, tú quieres. Que al final creo también que el perdón en sí mismo no es como el fin, ¿cierto? Es como esa acción. Es- ese fin sería, pues, algunos lo llaman la iluminación, pero en términos prácticos y como más reales, sería como el sosiego, esa sensación eh, y ese estado no solo mental, sino corporal, ¿cierto? En el que vos te puedas ubicar en calma, en sosiego, en tranquilidad y donde lo otro o esa situación o esa persona ya no te genere perturbación. Y eso no tiene nada que ver con el otro, eso tiene que ver con uno, está en algún lugar de uno o en todo uno, ¿cierto? Porque pues, el perdón, digamos, yo lo veo como, como la justificación para empezar a tomar un poquito de decisiones y de medidas sobre una situación o sobre un vínculo o sobre eh, esa interacción que uno tiene con los otros, indistintamente de la que sea. Y a veces yo también lo veo como una manera de empezar uno a ver que quizás una invitación a cambiar también ciertas conductas, ¿no? Porque a veces también se dan situaciones porque se erran en conductas de uno, de pronto no tener como claridad sobre pues maneras de comunicar, maneras de comportarnos. A veces nuestro ego no, pues no es, ahí también me llamaba mucho la atención donde no hablaban propiamente del perdón, sino hablaban del ego, que como les decía es algo que se relaciona también con este tema del perdón, y nos lo mencionaba como que nuestra mente está coloreada y que nuestra mente está coloreada y nuestro ego no nos permite ver realmente cómo es nuestra mente, sino que nos la muestra como una franja de color. Y yo decía, es muy interesante poder empezar a entender este tipo de cosas y ver cómo de manera involuntaria, a veces aunque nosotros no, es que realmente no lo vemos, por esa mente tan coloreada no logramos ver cierto tipo de conductas que tenemos que pueden llegar a conducirnos a llegar a hacerle daño a otra persona sin que nos demos cuenta y viceversa. Entonces, también él nos hacía como la invitación a que a través del perdón, de una manera indirecta o quizá también muy directa, estamos también trabajando mucho en nuestro tema del ego, como liberando por fin ese orgullo y ese prejuicio que él trae como inclinado ahí, que no nos permite ver un poco más allá. Traje una actividad muy interesante para hacer entre todos en unión con las personas que están virtual, pero entonces antes quería como compartirles pues como un pequeño desenlace de lo que ha conglomerado lo que hemos hablado y lo que nos comparte Chivananda en sus textos sobre el perdón. Entonces, desde esta perspectiva de lo que hemos hablado, podríamos decir o confirmar
que de por sí el perdón no es una acción ocasional, sino que es un estado de conciencia donde nos permite liberarnos por completo de ciertos resentimientos y de ciertas cargas emocionales que nos permiten consigo poder aquietar completamente nuestra mente y poder seguir dándole como el paso a la iluminación a nuestra alma. Me llamó mucho la atención esa parte final porque realmente no es una perspectiva de algo que sea ocasional, sino es como algo que trae consigo mucho proceso de liberación. Entonces, bueno, la actividad es que hay 14 papelitos en el canasto. La idea es que de manera voluntaria cada uno se acerque y lo saque. Y vamos a activar también un poco, aprovechando la hora de la mañana, nuestra mente. Entonces, hay 14 palabras. La idea es que entre todos, las personas que estamos acá y las personas que están virtual, vamos a armar como un eslogan que va como a dar como final a esa frase. Es una frase que cierra muy bien este tema del perdón. Entonces, las personas que están acá presentes, súper chévere si se animan a sacar el papelito. Entonces, para darle pues también participación a las personas que nos acompañan virtualmente, entonces vamos a ir luego, o sea, vamos cada uno diciendo la palabra, yo la digo para que las personas que están virtual la escuchen y vamos armando entre todos la frase. Listo, perfecto. Entonces, es una actividad que requiere de mucha concentración, porque entonces entre todos vamos a estar viendo cómo se van a ir enlazando poco a poco las piezas hasta formarlo completamente. Entonces podemos empezar por aquí. Christopher. Me tocó a Dios. Adiós, dice. No es adiós de adiós, sino es Adiós, de Dios, Dios. ¿de quién? ¿De quién? Adiós, ¿de quién? Del corazón. Del corazón. Miguel. Que brota. Que brota, ok. Entonces vamos en adiós, del corazón, de quién, del corazón y que brota, ¿no? Por acá, man. Aprender, aprende, aprende. Caro, ¿tú sacaste? ¿No? Andrés. La luz. La luz, ok. Por acá. Las situaciones. A vencer. Personas. En todas. Sus propias. Sombras. Y las. Ok, bueno. Y las. ¿Y tú? Y a ver. Ok, bueno. Entonces, empezamos a unir piezas, ¿no? ¿Por dónde creen que pueda empezar? Por allá había una luz, algo de luz. Entonces, ok. De pronto puede empezar por ahí, ¿no? De la luz. Eso es una luz. Entonces, Adiós.
A, haber. La luz brota del corazón de quien aprende A vencer sus propias sombras. Ujú, ¿sí? El y haber va, después, va antes de adiós. Pero entonces era A. O sea, era de verbo ver. No, O sea, y es ese es a haber ver. de A ver, es De haber, de haber, que hay, no de de que hay. no de ver. No de mirar. No de- sí. no es ver, ver. No, obviamente no. De haber. O sea, es del viene del verbo hay. Sí, ¿Qué hay? de lo que ¿Qué hay. tenemos? Pero era ver. Aquí sería y ver a Dios. Exacto. De ver, no de haber. La luz que brota el corazón. Pero asumamos. Ya crearía que te ¿Sí? La luz que brota del corazón de quien aprende a ver a sus propias, del que aprende a vencer sus propias sombras y a ver, gracias Juli, a Dios en todas las situaciones y las personas. Entonces la puedes repetir. Ok, bueno, entonces la frase final es la luz que brota del corazón de quien aprende a vencer sus propias sombras y a ver a Dios en todas las situaciones y las personas. Ok, bueno chicos, gracias por la participación. Activamos un poco más nuestra mente de la hora de la mañana. Y bueno, pues con esa frase queríamos cerrar el satsang del perdón y verlo como de verdad esa luz que brota de nuestros corazones de manera personal y aprender a vencer, bueno, es una luz que nos invita a soltar nuestras sombras, a vencerlas y también pues a pesar de lo difícil que pueda ser empezando ese proceso, ver a Dios en todas las situaciones y en todas las personas. Así vamos conectando mucho más con nuestro espíritu. Hacemos introducción de una vez a invitarlos a nuestro retiro de perdón y yoga que se va a realizar este fin de semana acá en Vanadurga Ashram, súper invitados todos. Adicionalmente, invitados a nuestro próximo profesorado de Hatha Yoga que se va a realizar el 7 de noviembre hasta el 26, 27, 28. Tenemos también próximamente en diciembre, desde el 7 de diciembre, el retiro de niños nuevamente. Tenemos también retiro de chakras en ese mismo fin de semana. Y pues vamos a vivir acá entre todos en comunidad la experiencia de prender cada una de las velitas y compartir acá entre todos. Dentro de las mismas actividades de diciembre, para final de año, tenemos cena navideña el 24 de diciembre y tenemos borrón y cuenta nueva el 31. No sé si hay algún tipo de pregunta acá dentro de las personas presentes o de las personas que nos acompañan virtualmente. ¿No? ¿Ninguna? Ok, entonces cerramos el espacio. Ok, bueno, vamos a cerrar el espacio con el mantra final.